bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Los niños, pues los niños ya saben, ¿verdad? Ya pueden salir, ya se fueron. El sábado pasado, Dios nos permitió ir a un pueblito en Guanajuato que se llama Lomita de Aceves. Nos invitaron a dar unos talleres, me invitaron a dar un taller de la importancia de la escuela dominical en los jóvenes. Y la verdad, desde que me invitaron yo pensé, a lo mejor se equivocaron, ¿verdad? A lo mejor, no sé, querían invitar a Fernando Rosas o a Arnulfo Loza o algo así, ¿verdad? Pero se equivocaron y dijeron Armando Sosa, y ya cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde para rectificar. No sé, porque todo el tiempo pensaba, bueno, pero ¿por qué a mí, no? O sea, ¿quién soy yo para que me lleven? Y bueno, fue una bendición, gracias a Dios. Pero esta idea, ¿no? En el mundo le llaman el síndrome del impostor, ¿verdad? Que de repente nos pensamos y nos preguntamos, ¿quién soy yo? ¿Sí? Fíjense que leía que muchos de nosotros llegamos a pasar por lo que se conoce como crisis de identidad, ¿verdad? Hay una crisis cuando se entran a los 20, ¿verdad? Pero pues los que entran a los 20 están allá atrás. Hay una crisis a mediados de los 20, ¿verdad? Cuando todos nuestros amigos empiezan a casar o empiezan a irle bien en el trabajo y nosotros no. Dicen que hay una crisis de los 30. Hay una crisis ya la llaman la crisis del cuarto de edad y la crisis de la mediana edad, ¿verdad? Porque empezamos a decir, ¿quién soy yo? ¿Sí? ¿He llegado a donde quería llegar? ¿Alguna vez voy a lograr lo que quería lograr? ¿Alguna vez voy a tener algo de valor? No sé, no le quiero que usted levante la mano ni nada, ¿verdad? Pero usted sabe si de repente se ha hecho estas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Dicen los expertos que la mayoría de los adultos pasan por lo menos por una de estas crisis. Y las crisis de identidad tienen como consecuencia un sentido de autoestima baja, un poco de depresión, incluso ganas de no hacer nada. No sé ustedes, pero yo me he sentido así, ¿verdad? Que pienso, ¿quién soy yo? Y me gustaría que fuéramos al libro de Primera de Samuel y viéramos el capítulo 18, versículo 18. Primera de Samuel 18, 18. Si usted ya lo tiene ahí en su Biblia, me dice amén. Amén. Fíjense que es bueno no acostumbrarnos, ¿verdad?, al proyector. Cargar. A lo mejor no cargamos nuestra Biblia, pero la podemos traer en el celular, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero saber dónde están los libros y eso como que hace que todo sea más recordable, ¿verdad? Primera de Samuel 18, 18 dice así: pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¿Verdad? David dijo, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Y esta persona que está hablando es el rey David, pero muchos años antes de que fuera el rey. Todavía no era el rey David. Sin embargo, para cuando dice estas palabras, ya había sido ungido en secreto como rey de Israel. Ya había pasado el momento en el que derrotó a un gigante con una piedra. Ya había convertido en un general del ejército y era un general tan popular que hasta se escribían canciones sobre él. Todo el mundo sabía quién era David. Y sin embargo, cuando le ofrecen la mano del rey, de la hija del rey, perdón, David dice, no, espérate, es que ¿quién soy yo?
¿quién soy yo para emparentar con el rey? Y en cierta manera se siente como bien pensar que alguien como David también se hacía las mismas preguntas existenciales que nosotros nos hacemos, pero también dices, ay, no inventes. Si alguien con los logros de David, con las capacidades de David, con las cosas que David era capaz de hacer, tenía estas preguntas, bueno, ¿dónde quedamos nosotros, verdad? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Quién soy yo? Durante casi toda la historia de la humanidad, esta pregunta, ¿quién soy yo?, se respondía de una manera externa, ¿verdad? Una persona era quien era de acuerdo a quién eran sus padres, de acuerdo a dónde había nacido, de acuerdo a su posición social, de su familia, y eso determinaba quién ibas a ser por el resto de tu vida, ¿verdad? Y David había nacido como un humilde pastor de ovejas. Y en aquel entonces los humildes pastores de ovejas eran humildes pastores de ovejas toda su vida, ¿verdad? No había historias de una persona que empezó desde abajo y llegó a ser una de las personas más importantes del mundo. Eso no sucedía en el mundo antiguo. Así que David era tan insignificante para la sociedad, ¿verdad?, que hasta su padre se olvidaba de que existía. ¿Recuerdan esa historia donde el profeta va y le pregunta, ¿ya son todos tus hijos? Y el papá de David, no, tengo otro, el más pequeño. David era insignificante y los pastores, la gente insignificante, se quedaba insignificante toda su vida. Y esto había quedado tan metido en la cabeza de David que aun cuando era una de las personas más importantes, aun cuando había derrotado al gigante Goliat, seguía pensando que era indigno de emparentar con el rey. La sociedad nos dice, ¿verdad?, que el quién somos tiene mucho que ver todavía con nuestros logros, por ejemplo, ¿verdad? Alguien dice, dime cuánto tienes y te diré cuánto vales, ¿verdad? O dicen por ahí, alguna vez escuchaba un artículo de cómo las personas, cuando les preguntan a qué se dedican, ¿verdad? Por ejemplo, si me preguntan a mí, ¿a qué te dedicas? Yo digo, bueno, es que soy programador, ¿verdad? Pero no me preguntaron qué soy, me preguntaron qué hago, ¿verdad? A la gente le preguntan, ¿qué haces? Soy esto, ¿verdad? Empezamos a mezclar lo que hacemos con lo que somos y definimos nuestra identidad por factores externos. La sociedad nos ha dicho que es lo correcto y ahora con las redes sociales, por ejemplo, nos sentimos pequeños, ¿verdad? Abrimos, no sé cuántos tengan una cuenta de Instagram o han visto Instagram y lo abren y ven tanta gente exitosa viajando, ¿verdad?, tomándose fotos junto a la Torre Eiffel y decimos, ay, yo lo más lejos que he ido es a los Arcos de Tonalá, de Loma Dorada, y no me tomé foto cuando fui. A lo mejor el problema es que nos estamos haciendo la pregunta incorrecta. A lo mejor la pregunta que deberíamos de hacernos no es quién soy yo, sino quiénes somos. ¿Quiénes somos? Y si me acompañan al Salmo número 8, Salmos número 8. Cuando lo tenga me dice, amén. Y vamos a leer del versículo 4 hasta el 6. Salmos 8, versículo 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de qué?
de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. David, que había crecido como sintiéndose insignificante, muchos años después está escribiendo esta misma salmo que acabamos de leer, porque David no nada más era guerrero y pastor y matagigantes, sino que además era poeta y era profeta y era bailarín y era filósofo, y escribía las cosas que le venían a la mente para la posteridad, ¿verdad? Y un día probablemente estaba en su palacio mirando el cielo, viéndose a sí mismo en el palacio, ¿verdad? Un palacio majestuoso de cedros del Líbano, y decía: ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre, Dios, para que de él te acuerdes? ¿Verdad? Mirando el cielo nos sentimos pequeños, ¿cierto? Aquí ya no se ven las estrellas, ¿verdad? Por culpa de la dichosa contaminación lumínica, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo era niño, se veían las constelaciones, se veía así, ¿verdad? Se veían las constelaciones, pero ya no se ven. Y la semana pasada que estuvimos en este pueblo que les platico, era impresionante. Yo ya no me acordaba que había tantas estrellas en el cielo, ¿verdad? ¿Sí? Si por ejemplo Abraham hubiera vivido en Guadalajara y Dios le hubiera dicho: tu descendencia será como las estrellas del cielo, ¿no? Pues como 20, ¿verdad? Son todas las estrellas que se ven aquí en Guadalajara. Pero David contempló el cielo lleno de estrellas y dijo: ¿cómo es posible? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre, verdad? Y cuando habla de hombre, aquí, hermanos, no está hablando de personas del sexo masculino, sino del ser humano. Otra versión dice: ¿quiénes son los meros mortales? Para que te acuerdes de ellos. ¿Quiénes son los meros mortales? Esta es una excelente pregunta, ¿sí o no? Y las personas a través de la historia se han hecho la misma pregunta. También han mirado al cielo, pero han llegado a diferentes conclusiones porque han sacado a Dios de la ecuación. Por ejemplo, hay un astrónomo muy famoso, muy inteligente, que se llama Neil deGrasse Tyson. A lo mejor lo ha visto por ahí. Es un señor morenito que es muy inteligente, pero pues él es ateo, ¿verdad? Y dijo esto, déjenme se les platico: si tu ego empieza a decir soy importante, soy grande, soy especial, entonces te espera una gran decepción cuando mires lo que hemos descubierto acerca del universo. No eres grande, no lo eres. Eres pequeño en el tiempo y en el espacio. Ese señor sí que sabe cómo subirnos la autoestima, ¿verdad? No es de sorprender que estemos la raza humana tan deprimida, ¿verdad? Según las cifras de la UNESCO, el 30% de todos los adultos tienen síntomas de ansiedad, y una gran parte de los jóvenes tienen depresión, porque hemos pensado, nos han convencido de que no somos más que simios erguidos, ¿verdad? Viviendo una vida sin sentido en una roca que está flotando en la vastedad del universo. Y si es cierto, entonces nada importa. Entonces no nos queda más que vivir el día a día buscando satisfacer nuestras necesidades inmediatas, ¿verdad? Hemos reducido la felicidad a obtener placer y hemos equiparado nuestra valía a nuestra capacidad de ofrecer placer a otras personas. Pero David, ¿verdad? David contempló ese mismo cielo que Neil deGrasse Tyson, pero como él tenía buenas razones para creer que existía un Dios todopoderoso, él llegó a una conclusión diferente. ¿Se fijaron que dice en el versículo 5? Le has hecho, hablando del ser humano, poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. De gloria. Es una palabra difícil, ¿verdad? Es una palabra difícil de entender. ¿A qué se refiere cuando dice coronaste al ser humano de gloria? Hay un pastor que se llama Tim Keller, que me gusta mucho escuchar sus predicaciones, y escuché un tip hermenéutico muy padre de él, porque dice: cuando veas la palabra gloria en la Biblia y no entiendas a qué se refiere,
trata de sustituir la palabra gloria por la frase belleza e importancia, ¿verdad? Sustituyes la palabra gloria y pones belleza e importancia y te va a dar una mejor idea de lo que está hablando el texto, ¿no? Y entonces dice, coronaste al hombre de belleza, de importancia y de honra, ¿verdad? Y eso es lo que a David no le checa que Dios se haya tomado la molestia a nuestros otros, criaturas de polvo, ponerles a una belleza e importancia que no nos merecemos. Dice el pastor, C.S. Lewis, el escritor que escribió las Crónicas de Narnia, que no existe tal cosa como un humano común y corriente. Que todos los seres humanos, cualquier persona que tú te encuentres cruzando por la calle, esa persona fue coronada de belleza e importancia. Esa persona que tú la ves limpiando parabrisas en una esquina, Dios puso eternidad en su corazón y lo hizo poco menor que los ángeles. ¿A poco no es impresionante eso? Esta idea de que el hombre tiene una gloria, que tiene una inherente importancia, es un concepto teológico que se llama el Imago Dei. ¿Cómo se llama? Imago Dei, que significa imagen de Dios, ¿verdad? En latín, pero suena más bonito en latín, ¿sí o no? ¿Verdad? El Imago Dei, la imagen de Dios que nos da esa belleza y esa importancia. Y eso es un concepto que viene desde la primera, literalmente desde la primera página de la Biblia. ¿Qué les parece si vamos a Génesis 1? Podríamos leer todo, pero no lo vamos a leer todo. Solo vamos a leer Génesis 1 del versículo 26 al 31. Génesis 1, versículo 26 al 31, si lo encuentra me dice amén. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que en ella hay fruto y da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios que lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Como esta versión que leemos tiene prácticamente 60 años que fue escrita, pues hay algunas palabras que ya no significan lo que creemos que significan, ¿verdad? Así que me gustaría hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, cuando dice creó Dios al hombre, como les decía hace rato, no se refiere a los hombres del sexo masculino, ¿verdad? Sino que se refiere el hebreo es la palabra Adam, que literalmente significa ser humano, ¿verdad? Y es complicado porque en ocasiones se traduce como hombre y en ocasiones se traduce como nombre propio, Adán, ¿verdad? Pero en el hebreo original es la misma palabra Adam, ¿verdad? Y significa del que viene de la tierra. Es un juego de palabras muy bonito. Tierra es Adama y hombre es Adam. El Adam que viene de la Adama, ¿verdad? Entonces estas criaturas de tierra que Dios formó y las llenó de su espíritu son los seres humanos, ¿verdad? Entonces cuando dice Dios hizo al hombre. Otra cosa, la palabra que aquí se traduce como enseñorear, es una palabra que en el original significa ejercer dominio y se usa para referirse a lo que los reyes hacen. Entonces otra manera de traducirla sería reinar, ¿verdad? Dios le dio al hombre la capacidad de reinar. ¿Sí se entiende eso? Sí, son dos palabras que nos dan un mejor concepto de lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y entonces podemos obtener tres principios de este versículo. Número uno,
que desde el punto de vista bíblico, el ser humano no es un producto del azar, sino que fue creado por Dios con un propósito explícito y con un propósito glorioso, el de reinar sobre la creación. Entonces, hay un propósito, ¿verdad? No es un insignificante en el tiempo y en el espacio. Segundo, fíjense, según este relato del Génesis, la humanidad poseía una cualidad inherente con el que podía llevar a cabo el propósito que Dios les había dado de reinar. Y esto se dice que fueron creados a la imagen de Dios, ¿verdad? La imago Dei, de las que hablábamos. Y es importante notar que las dos mitades de la humanidad, es decir, hombres y mujeres, fueron creados ambos con la imagen de Dios, ¿sí? Con la misma dignidad, con la misma gloria. Eso es importante notarlo porque hay personas que dicen que hay una especie de jerarquía cósmica y que hay unos seres humanos que tienen más imagen de Dios que otros, más gloria que otros. Y bueno, están equivocados y eso no es lo que creemos en la Iglesia del Nazareno. Y tercero, Dios dice que el ser humano en su estado original era parte de una creación que era buena en gran manera. A través del poema que es Génesis 1, Dios está dando de forma al caos y está creando una creación, y cada que crea algo Dios dice Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno. Pero cuando crea al hombre es como si lo mirara y dice, vimos ahí, que era bueno en gran manera. ¿Quién es el hombre para que lo hayas creado de esta manera?, dice David. Entonces no somos insignificantes en el tiempo y en el espacio, ¿verdad? Entonces no somos seres humanos ordinarios. La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Tiene que ver con quiénes somos. Y quiénes somos portadores de la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El problema, hermanos, es que ya no estamos en el Edén, ya no estamos en el jardín, ya no estamos en ese estado original de la creación, sino que el pecado lo arruinó todo. Y ahora estamos fuera del jardín. Y como iglesia a veces hemos metido la pata porque vamos con la gente y empezamos con Génesis 3 y le decimos, eres un pecador y te vas a ir al infierno. Y nos brincamos Génesis 1 y nos brincamos Génesis 2, donde nos dice que fuimos creados en amor, fuimos creados perfectos, fuimos creados gloriosos. Y esto es muy importante que no nos lo brinquemos, porque esto es precisamente lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Esto es lo que Dios quiere restaurar en nosotros. Segunda de Corintios 5:17. A lo mejor muchos de ustedes saben este versículo de memoria, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, otra versión dice es una nueva creación. Y las cosas viejas, aquellos traumas de la infancia, aquella ansiedad, aquel estar enojado con tus papás porque no te dieron lo que pensabas que merecías, aquel pobreza en la que creciste y te metió en la cabeza de que siempre vas a ser pobre, aquellos ideas con las que te criaron a lo mejor y te pusieron cosas que no van. Todas esas cosas pasan, porque Dios lo que quiere es restaurarnos a una nueva creación. ¿Y cómo era la creación original? Gloriosa y buena en gran manera, ¿verdad? Este proceso por el que Dios nos transforma es lo que nosotros le llamamos la santificación. Es el medio en el que Dios nos restaura a nuestro estado original, ¿verdad? Dios hace nuevas todas las cosas, ¿verdad? Ahora, cuando Dios nos hace de nuevo y cuando Dios nos pone a su imagen, podríamos pensar a lo mejor, bueno, pero entonces, ¿dónde queda
lo que me hace especial, ¿verdad? Sigue siendo bueno, pero eso contesta quiénes somos. Pero ¿quién soy? Yo, en particular, ¿verdad? Leía leí el año pasado un libro que tardé mucho en terminar porque era un libro muy difícil de leer. Se llamaba La lucha por quedarse y hablaba de cómo las mujeres solteras la pasan muy mal en la iglesia, que es muy difícil para las mujeres solteras formar parte de la iglesia. Y esta era una investigadora que entrevistó a muchas mujeres en varias partes del mundo, y hubo una cita que tuve que dejar el libro porque la verdad me dolió lo que decía. Esta mujer entrevistada dijo: realmente no siento que quepa en la iglesia, particularmente porque no hay mucha oportunidad de involucrarme en las cosas que quisiera involucrarme. Es como si trataran de conformar a las personas en lugar de querer transformar a las personas, ¿verdad? Esa era la experiencia de esta mujer, y era la experiencia de muchas mujeres, y eso me dolió mucho porque conformar, según Romanos 12:1, es lo que hace el mundo, ¿verdad? No se conformen a este siglo. Y los que estamos en Cristo somos transformados, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Hemos tenido esta idea de que para poder ser cristianos tenemos que meternos en un molde chiquito y ser como todos los demás. Y hay un versículo que me gusta mucho que está en Primera de Pedro 4:10. Era un versículo que ya me gustaba mucho desde antes, pero me gustó más hace poco que escuché a una persona platicar de cómo era el griego original, ¿verdad? Decía: cada uno según según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y fíjense que esta palabra multiforme en el griego original es una palabra un poco difícil de traducir. Literalmente es polikilos, que significa de muchos colores. La gracia de Dios es de muchos colores, lo cual quiere decir que Dios, la iglesia, tiene lugar para las personalidades, para las formas de ser de cada uno de nosotros, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que nos vamos a quedar como estamos, ¿cierto? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser transformados, ¿verdad? La persona que está en Cristo, y esta es la clave, estar en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora vamos de gloria en gloria hasta que el alba es perfecta, y todavía no somos lo que vamos a llegar a ser, pero ya no somos lo que éramos tampoco. Y lo que somos ahora lo somos en la fe del Hijo de Dios, quien murió y se entregó por nosotros. Hermano, usted no es un accidente. Usted no es un humano común y corriente, porque tal cosa no existe. ¿Por qué no nos unimos al canto de David, verdad? Diciendo: ¿quién es el hombre? ¿Cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que hayas coronado a mi vecino de gloria? ¿Cómo es posible que hayas colocado al chofer del minibús y lo hayas hecho menor que los ángeles? ¿Cómo es posible, Dios, que te acordaste de mí y viniste y no tomaste en cuenta mis pecados, sino que me reconciliaste contigo mismo para hacerme una nueva criatura? Y las cosas viejas han pasado. ¿A poco no es bien bonito eso? Me gustaría terminar con un versículo que está en Apocalipsis 2:17. Y este es el mismo Señor Jesús hablando. Se le aparece a Juan, el escritor del Apocalipsis, y se le aparece en una visión gloriosa y le dice: escríbele a las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia. Y si usted ve las cartas, puede leerlas en su casa. Cada iglesia está batallando con una cosa diferente, y al final Jesús les promete algo que va con lo que ellos están batallando, ¿verdad?
Y esta es lo que le promete a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Y ahí está, pero déjenme se los leo en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta mucho cómo dice esta traducción. Si gustan escucharme, dice: a todos los que salgan vencedores, les daré del maná que ha sido escondido en el cielo, y le daré a cada uno una piedra blanca, y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. A todos los que salgan vencedores, a los que permanezcan hasta el fin, como recompensa, Dios nos va a responder por fin la pregunta: ¿quiénes somos? Una pregunta que ni siquiera nosotros mismos son capaces de responder, ¿verdad? Porque Dios te conoce tal como eres. Dice que en su libro estaban escritas todas las cosas que iban a ser después hechas. Tus gustos, tus emociones, tu color de piel, tu color de ojos, tu color de cabello, si te gusta el cilantro o si no te gusta el cilantro, si eres cosquilludo o si no eres cosquilludo, todo eso estaba escrito en el libro de Dios, en el instructivo antes de nacer. Y ahí estaban escritas cosas que probablemente nosotros no sabemos, pero Dios lo sabe. Y el mundo no te puede decir quién eres. La cultura no te puede decir quién eres. Yo, hermanos, no te puedo decir quién eres. Pero Dios tiene, estoy hablando figuradamente, ¿verdad? Pero Dios tiene a lo mejor un cofre lleno de piedrecitas blancas, acomodadas a lo mejor alfabéticamente, y ahí está tu piedrecita con tu nombre. Porque el único que te puede dar tu identidad es el mismo que te formó, y es el mismo que te coronó de gloria y te hizo un poco menor a los ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Dios los bendiga, hermanos.